Ahora sí. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. La charla de hoy tiene de nombre un panel de egresados de maestrías de University of San Diego, por supuesto, de la maestría al examen de la barra, preparación, retos y lecciones aprendidas. Esta charla tiene como fin platicar con algunos de nuestros egresados que están en proceso de alcanzar un examen de la barra o ya lo hicieron y cuál ha sido su camino para llegar y, por supuesto, algunos tips que nos puedan compartir. En esta tarde quiero presentarles a Jorge Barroso. Es un abogado mexicano que obtuvo ya entonces su licencia para practicar en California, egresado de nuestro programa de maestría, si mal no recuerdo, Jorge, y corrígeme, de la generación 2025, ¿sí? Pues terminé en diciembre del 24, pero creo que sí. Eres generación 25, sí, Ajá. exacto, sí. Súper. Con nosotros se encuentra también la abogada Andrea Cisneros, también mexicana, y ella también es parte de la comunidad de LLM, de egresados de nuestro programa de maestría, y ella es ahora docente de nuestro programa también de maestría. Ella nos acompaña, ahorita está físicamente en Tampa, ¿no, Andrea? Pero Correcto, ella vive también en California, y bueno, gracias a Jorge, a Andrea por estar aquí con nosotros. un Y gusto. también les presento por aquí a Liliana. Liliana está, sí, ya estás por aquí, Lili. Sí, aquí Ah, estoy, solo que estoy lidiando con la cámara. tú tranquila, no te preocupes, mientras te escuchemos todo está bien. Buenas noches. Liliana es egresada y corrígeme si estoy equivocada, pero ella es abogada en Venezuela y ella está apenas por hacer su proceso para licenciarse en Missouri. Liliana concluyó el programa de maestría en versión virtual el 25 también, ¿sí? Generación 25. Correcto. Súper, perfecto. Bueno, entonces quería ponerles en perspectiva otro estado que no fuera California para que vieran que hay más allá, ¿no? ¿Cuáles son los otros horizontes? Y esta charla entonces será entre los tres. La voy a dirigir, voy a platicar un poquito acerca de la barra, voy a hablar en general acerca de las barras y después pasaremos a hacerles preguntas dirigidas. Y por supuesto, como les decía, dejen sus preguntas en el chat y con muchísimo gusto se las podemos hacer a los presentadores. Y bueno, voy a empezar con algo muy básico, que es algo que siempre respondo. ¿Qué es una barra de abogados en Estados Unidos? Porque obviamente eso es algo, es una figura muy distinta a la que tenemos al menos en América Latina. Entonces, es una institución que regula y agrupa a los abogados en una jurisdicción específica, normalmente a nivel estatal. Entonces, cada estado funciona de una forma diferente. ¿Por qué? Porque cada estado tiene una barra distinta y cada uno tiene requisitos distintos. Cada barra pide o exige diferentes requisitos en cuanto a la admisibilidad a su barra, tanto para personas que estudian derecho en Estados Unidos como para los extranjeros, por supuesto. Las funciones de la barra son, como ejemplos, autorizar el ejercicio de la abogacía, regular la conducta profesional, mantener el registro oficial de abogados y promover la formación y desarrollo profesional. Y bueno, puedo hablar mucho de cada una de estas funciones, pero no es el caso porque no venimos a hablar de qué son las barras, es solamente la introducción. ¿Quién necesita estar acreditado ante una barra? Pues cualquier abogado que quiera representar a clientes, comparecer ante tribunales, firmar escritos legales, dar asesoría legal como abogado. Y eso es importante, ¿no? Me preguntan muchas veces cuando tengo eh, un título de abogado en otro lugar, ¿qué puedo hacer en Estados Unidos como abogado? Bueno, pues hay muchas cosas que se pueden hacer, pero específicamente si quieres cualquiera de estas cuatro, necesitas forzosamente estar licenciado en cualquiera de las barras a nivel estatal. ¿Qué pasa si tú litigas en una materia federal? Bueno, entonces no necesitas estar específicamente en una barra de abogados del estado en el que resides, porque puedes entonces en materia federal estar licenciado en cualquier barra.
Y un poquito más de esto lo podemos platicar, por ejemplo, con Andrea, que ella litiga materia federal. Pero antes de ir a eso, vamos a platicar entonces de la elegibilidad, los requisitos de distintos estados. Y voy a empezar aquí con las preguntas en caso de que sea esto posible y se acuerden, ¿no? ¿Qué requisitos les pidieron? Jorge, ¿tú te acuerdas cuáles son los requisitos que te pide California para poder ser elegible para la barra? Sí, pues son tres, ¿no? Pues el examen de la barra. Bueno, más que para ser elegible para la barra, me imagino que la pregunta es para ser abogado, ¿no? O attorney, que le llaman. Bueno, Eh, perdóname, me voy a regresar. En este caso, como ejemplo, tú que tienes un título de abogado en el extranjero, ¿te acuerdas qué requisitos tienes que tener en California? Voy a hablar primero de California. Tienes que presentar para poder hacer el proceso del examen de la barra. Sí, hay dos caminos. Que un camino es el de hacer una, o sea, como el LLM, y el otro camino, la verdad, no lo conozco muy bien. Sé que se puede, con ciertas acreditaciones. Y dentro de lo del LLM tienes que llevar la materia de responsabilidad profesional. Y pues ahora sí que una vez que lo acabas, pues, o sea, tienes que crear tu cuenta y demás ahí en la barra del estado de California y pues ahora sí cumplir con los requisitos para poder ser abogado, ¿no? Sí, perfecto. Los puse un poquito más adelante. Eh, Creo que voy a regresar a esto, porque en efecto la barra de California dice si eres recién egresado de una facultad de derecho fuera de Estados Unidos y tienes menos de 3 años de práctica, necesitas forzosamente una maestría, un LLM, y hablamos de LLM como maestría en derecho estadounidense o maestría donde se enseñe, ¿no? El derecho estadounidense y ese es uno de los requisitos forzosos, pero si ya tienes experiencia, si ya tienes más de 3 años de experiencia comprobable, no es forzosamente no es necesario tener un LLM, sin embargo, sí lo recomiendan, ¿no? Desde la barra de abogados, por supuesto, también así lo han dicho, que es recomendable hacer una maestría, pero no es un requisito. Liliana, estás por ahí, ¿verdad? Y estoy un poco frustrada por la cámara. No te preocupes. Yo sé que eres bella y lo vas a No, saber demostrar con tus palabras, no pasa nada, no no, necesitamos muchas verte. gracias, pero me disculpo. Mi intención era, por supuesto, estar en cámara, pero como tenía tiempo que no abría el Drive de San Diego, me Mm, está pidiendo que autentique, que baje un montón de cosas y bueno, me está tomando tranquila, un tiempo para poder abrir el Zoom por aquí. no te Pero preocupes. sí, hablando de los requisitos de elegibilidad, correcto, con la barra, por Sí, ejemplo, con la barra en de Missouri. Missouri, que es un examen completamente distinto al de California, porque no es un examen, no es un, California tiene un examen que es mixto, materia federal y materia estatal, todo conjunto. Missouri tiene el tipo de examen que es el uniforme, ¿no? El Uniform Bar Exam, que lo tienen muchos otros estados. Entonces, en mi caso particular, estratégicamente, me gustó la barra de Missouri porque me permite, primero, el estándar de estudio, a pesar de que es alto, no es tan alto como el de California, porque no tengo que incluir todo lo que es la materia estatal de California. Y dependiendo, cada caso es individual, pero dependiendo de a qué apuntas, cómo piensas practicar, en qué piensas trabajar y en qué estado piensas hacerlo, qué tipo de materia, Missouri puede representar una muy buena opción, pero también otros estados, ¿no? Eso es en más detalle a quien esté interesado, pues, por ejemplo, en mi caso sería materia federal o corporate counseling. Y para ser un abogado corporativo de una empresa solo necesitas tener licencia de cualquier estado, igual que en el caso de ejercer materia federal. Entonces es muy sencillo o es mucho mejor y más fácil, aparte que Missouri es muy benévola en cuanto a la elegibilidad para los foreign lawyers. Y a esos requisitos me imagino que te estabas refiriendo y Ujú. son los que voy a mencionar ahorita. En el caso de Missouri,
requiere, si eres abogado extranjero, graduado y has ejercido, has practicado en tu país, eh, ya cumples con uno de los requisitos de elegibilidad. El otro es haber cursado un LLM, 24 unidades de crédito, eh, que por lo menos nuestra cohorte tuvo 24 unidades de crédito. Nueva York exige 26, en ese entonces no las tenía, pero creo que el LLM Mm. ahora ya lo tiene, ¿no? Así es. Necesitas haber cursado 24 unidades de crédito. La regla dice que debe ser presencial. Sin embargo, ahí encontramos un pequeño vacío y como asistimos 2 veces a California, planteamos la posibilidad de que hubiese sido híbrido y nos aceptaron. Así que por ese lado estuvo bien. Entre, yo hice mi aplicación ya, a mí me aprobaron para presentar, yo recibí la aprobación por parte de la Corte Suprema de Missouri y ya a mí me hicieron también lo que se llama el Moral Character, también ya yo tengo todos esos requisitos cumplidos, yo iba a presentar la barra en febrero. Pero Missouri es una de las primeras jurisdicciones que va a presentar o que va a utilizar el Next Generation, eso es materia para otra charla. El examen va a cambiar por completo y en vez de eh, eh, exigir tanta memorización de reglas que para nosotros es difícil porque no hemos hecho un JD aquí, no estudiamos tantos años, todas las materias, en vez de estudiar, creo que son 12 o 14 materias, y memorizarlas, el examen Next Generation apunta más a evaluar lo que llaman los lawyering skills, ¿no? Las habilidades como abogado, la capacidad de utilizar los métodos alternos de resolución de conflictos, ¿no? Las mediaciones, los arbitrajes. Y para mí particularmente, como yo ejercí eso muchos años, se me hizo como que a ver, me hizo como, me llamó la atención y me parece que se me va a hacer más fácil el aplicar y te van a permitir usar un poco ellos te suministran, el examen te suministra la información que vas a necesitar, no la tienes que tener en tu memoria. Y bueno, pues me pareció, estratégicamente me pareció que era mejor, eso ya es cuestión, decisión de cada quien. Pero básicamente para Missouri retomando, resumiendo un poquito porque me fui por la tangente, los requisitos de elegibilidad son haber cursado un LLM, si eres un foreign attorney, haber practicado eh, antes, de 3 a 5 años, tu carrera en otra jurisdicción de otro estado o en tu país, ¿no? Pero yo me estoy abocando solamente a los requisitos para foreign attorney porque asumo que somos todos abogados extranjeros. Si no es así, Así corrígeme, es. Sí, Ruby. sí, sí. No, no, Ok. perfectamente, sí. Y Entonces, práctica en otra jurisdicción. Bueno, si ya tienen licencia de otro estado, pues lo que piden es una transferencia, ¿no? Porque hay otras formas de licenciarse también. Pueden hacerlo transfiriendo los scores de otra barra que hayan presentado, si es el caso. Felicitaciones, porque es un escollo bien grande superado. Si no, pues simplemente con la práctica, con haber practicado, con haber cursado el LLM presencial, no online, gracias a Dios, también y a la universidad, que el título dice que es una maestría en español, pero no dice que es online. Y eso ayuda mucho, ¿no? Em, Hay otro aspecto favorable que tiene Missouri con respecto a otras jurisdicciones con el examen UBE es que el score que pide no es tan criminal como otras barras. El score que pide para el MPRE, porque para que tú puedes presentar el examen sin haber aprobado el MPRE, el examen el multistate de responsabilidad profesional, pero nunca te van a dar la licencia hasta que no reciban la puntuación de haber aprobado el MPRE. Para California creo que es 86 puntos. Para Missouri, con 80 puntos es suficiente. Además de eso, lo que estábamos, creo que ya mencioné, Liliana, te el, voy a cortar tantito porque me están preguntando algo que creo que sé la respuesta, ok. pero me preguntan si se puede aplicar al examen de Missouri si no viven en Missouri o si están en California, son las preguntas.
Completamente, completamente. A nivel general, y discúlpeme, Jorge, respondí de una vez, pero a nivel general en todas las barras, esto es ya del National Conference Bar Examination, ¿no sabes? De la conferencia nacional, la residencia en el estado no es un requisito indispensable, no es, eh, no tienes que ser residente del estado. Y en Missouri es seguro, con toda seguridad no tienes que serlo, ni siquiera te lo pregunto. Hay otros requisitos, hay una lista, yo tengo un checklist hecho, se los voy a dejar ahora en el chat, el que quiera o el que esté interesado en presentar el examen de Missouri, yo con mucho gusto les voy a dejar ahora en el chat como un checklist, ¿no? De todas las cosas que tienen que tener, documentos que tienen que ir preparando, documentos que tienen que tener, que les van a pedir y que los van a ver en el portal cuando se inscriban. Pero bueno, eso es una pequeña guía que la hice para mí y se las voy a compartir. Gracias, Lili. Ahora voy a continuar con el tema de cómo es que la maestría apoya en la preparación y conocimiento en general, ¿no? Porque siempre es una pregunta que me hacen cuando dicen, bueno, me va a ayudarme, el programa me va a ayudar a pasar el examen. Me hacen preguntas como, específicamente es para presentar el examen de la barra. Y bueno, la respuesta obviamente siempre es no. Pero me gustaría saber, Andrea, desde tu perspectiva y luego paso con Jorge para ver cómo es que sí te apoya la maestría. Eh, para empezar, el sistema, la mayoría venimos de países latinoamericanos y el sistema es diferente, ¿no? El sistema es un sistema en Latinoamérica estatutario de código civil, que viene del derecho romano y en Estados Unidos es completamente distinto. Entonces, la maestría te ayuda a entender, número uno, el sistema, que es la base de todo. O sea, deja tú las materias, es el sistema, el Commonwealth, es diferente, cómo funciona. Entonces, creo que desde ahí es empezar a entender cómo funciona, por qué funciona así, porque también tienes que entender de dónde viene el legislador para promulgar ciertas leyes y poder entender qué es lo que está pasando. Y después sí ayuda porque te familiarizas, o sea, no están todas las materias que vienen en la barra, pero sí te empiezas a familiarizar con algunas materias, empiezas a escuchar diferentes términos y empiezas también a estudiar, pues, las leyes en general. Entonces, definitivamente creo que es un gran paso para iniciar, antes de estudiar la barra, la maestría en Estados Unidos. No es básico y hay gente que tiene que saltársela por no tener los recursos económicos, la oportunidad y demás, pero quien tenga la oportunidad, creo que es una gran oportunidad el poder hacer una maestría en Estados Unidos antes de iniciar el proceso de estudiar para la barra. Gracias, Andrea. Jorge, ¿algo que quieras agregar en este punto? Sí, pues digo, como dice Andrea, al final de cuentas te da una entrada más o menos a lo que es. A mí me platicaban amigos, personas que conozco, como que no, es que es muy diferente el derecho americano al derecho mexicano. La verdad, en mi experiencia no se me hace, no sé si porque yo tengo tiempo litigando y al final de cuentas o sea, veo mucho tema de jurisprudencia que acá pues le llaman los precedentes, y que es mucho en lo que está, por así que fundado el derecho, ¿no? No utilizan tantos códigos, aunque sí existen, ¿no? Pero eso como que sí es un choque así de repente, como, ¿por qué no vemos en clases como que códigos o ese tipo de cosas? O sea, no, los libros no están hechos de esa manera están los precedentes. Y la otra cosa que yo creo que es pues lo más básico y respondiendo a una pregunta que hace Miguel, no es que te dé una capacitación como tal, pero si estudias en México, desconozco cómo sea en otros países, los exámenes en México son de conocimiento, o sea, netamente de conocimiento. Y aquí no son netamente de conocimiento, tienes que tener el conocimiento para poderlo aplicar a la resolución de un problema. Entonces, en el momento en que te metes en ese sistema y aprendes cómo es que es
ah, no la capacitación, sino cómo es la escuela y que es, al final de cuentas, ese de cómo es la escuela es cómo es un examen de la barra, con sus diferentes matices y aplicaciones, porque los exámenes de la escuela duran 3 horas, ¿verdad? Y los de la barra, o 4 horas, no depende del examen, ¿verdad? Y pues ahora sí que en la barra tienes 1 hora por ensayo en promedio, ¿no? Pero sí te da esa como capacitación o entendimiento de cómo cambia el sistema educativo mexicano al americano y cómo va a ser en su momento la barra, ¿no? Perfecto. Gracias, Jorge. Liliana, ¿algo que quieras agregar en este tema? Y qué bueno que está mi profe André aquí, porque es una de las materias que más ayuda. Nosotros estamos acostumbrados a estudiar, a memorizar y así aplicar lo aprendido y a escribir de una manera. La mitad del examen de la barra cae sobre lo que llaman essays, ¿no? Y el formato IRAC que aprendemos en la maestría, que es completamente distinto a lo que habíamos usado a lo largo de nuestra vida, es básicamente el único método para responder la mitad del examen, lo que es el día de los essays. Sin eso, no hay manera de que compiles la información, de que determines cuál es el problema que se te está presentando y lo respondas además en el tiempo que te están dando, que es muy corto. La otra metodología muy importante que se aprende es hacer el legal research, ¿no? O sea, cómo buscar la información, cómo sacarla del material que te están dando o cómo entenderla cuando estás estudiando. Hay unos cursos muy buenos para prepararse para la barra, son bien costosos. Y cuando pagas el extra por el componente del Foreign Attorney, te das cuenta que básicamente te están dando todo lo que hubieses estudiado en el JD aquí, en lo que es tu bachelor. ¿Ok? Porque son muchas materias. La maestría no te va a dar todas las materias que te van a examinar en la barra, pero te da las bases de cómo estudiarte todas esas materias rápido y cómo analizarlas y te ayuda a familiarizarte con la metodología del sistema legal americano y de cómo tienes que responder. Nosotros hablamos mucho, el americano, el derecho americano es claro, conciso, corto, va al grano. Y eso es lo que ellos buscan. Pero también buscan ver en el examen cómo llegaste a esa solución, cómo aplicaste. Y para poder hacer todo eso necesitas dominar muy bien, tienen que ponerse muchísimo las pilas con el legal research, con esa materia, con lo que es los IRAC. O sea, o se hacen unos maestros en los IRAC o pospongan el examen hasta que se hagan unos maestros en los IRAC. De verdad. Eso es lo que les garantiza el éxito. Otra materia súper importante que nos dan es el professional responsibility, la responsabilidad profesional. Esa es la base del MPRE. Y sin el MPRE tampoco, aunque aprueben la barra, si ustedes no aprueban ese examen, no existe. O sea, uno va de la mano del otro, los dos son necesarios. Entonces, esa es otra materia súper importante. Y después las otras materias que ven, de repente las que menos falta nos hacen para la barra son las prácticas, ¿no? La del juicio oral y eso, pero son importantes para la práctica después. Así que yo de verdad no le recomendaría a nadie que se aventuren a un examen de la barra sin haberse familiarizado con la metodología de estudio de aquí a través del LL. No, no, no lo recomendaría. Oye, Lili, qué gusto saber que mi materia te ayudó. Pues claro que sí. Buenísimo. Vamos a seguir. Les voy a presentar, al menos en California, los tópicos que vienen dentro del examen para mostrarles un poco la comparativa. Y voy a hacer aquí la pausa, hablar de la diferencia de las maestrías que tenemos. Liliana platicaba un poco de la maestría en español que tenemos, virtual. Tanto la virtual en español como la virtual en inglés, las dos tienen un programa ya fijo. Las materias ya están programadas y no hay mucho que cambiarle. En español, este próximo semestre vamos a hacer algunos cambios importantes que dan más materias precisamente de la barra, pero cuando vienen los alumnos en el campus, tanto Jorge como Andrea pueden decir esto, se sientan con la persona que les hace el plan, ¿no? El mapeo y les dice cuáles son las materias que les recomiendan. Obviamente mucho importa su enfoque, ¿no? Hacia dónde van.
Supongo que cada uno de ustedes tomó algunas materias más enfocadas, ¿no? A su práctica, pero en general les dicen, pues, cuáles son las más importantes para poder estar mejor preparado para la barra. Si vemos este mapa de los tópicos de California, por ejemplo, al menos si voy a hablar de la maestría en español, que es la que voy a decir entre comillas, tiene menos que el programa presencial, por ejemplo, pudiera ser, sí se da procedimientos civiles, vamos a tener el derecho constitucional en en la próxima generación. Hay procedimiento y materia penal y procedimiento penal, hay evidencia, hay torts, responsabilidad civil, hay business, responsabilidad profesional y vamos a meter también la parte de wills and succession porque vamos a incorporar todo lo que es materia familiar. Entonces, la maestría en español está evolucionando precisamente para cumplir más requisitos hacia esto y pues como les decía en inglés, cada quien pues hace su plan, ¿no? Voy a pedirles entonces ahora que nos platiquen brevemente, Andrea, cuáles son algunos tips o estrategias que tú utilizaste, cuál fue el sistema que compraste para poder estudiar o prepararte para el examen. Yo compré uno que se llama One Timers. Eh, yo comí, desayuné, respiré la barra 4 meses. eh, Dejé de trabajar, me despertaba 5 de la mañana, me iba al gimnasio, caminaba a mis perros y tenía un horario súper estricto de estudio, como si estuviera trabajando. Me tomaba la misma hora de lunch siempre y a la misma hora regresaba otra vez a seguir estudiando. Y sí, soy muy nerd, hago muchísimo research, soy consultora de una casa de bolsa, además, o sea, sí, soy muy nerd, me gusta mucho el estudio, pero sí creo que personalmente, si no me hubiera tomado esos 4 meses de no trabajar y de únicamente enfocarme a la barra, no me hubiera sido posible pasar la barra. Y fui muy disciplinada y respeté muchos mis horarios, fue mucho sacrificio, pero, o sea, valió la pena todo el sacrificio. Y sí desatendí muchos otros asuntos, familia, amigos y demás, pero lo tenía que hacer. Eso es lo que yo tuve que hacer para de verdad pasar la barra. Y creo que si no lo hubiera hecho, no lo hubiera pasado. Entonces, en general, a mis alumnos siempre les digo que se tomen un tiempo, que avisen a sus familiares y amigos que van a estar enfocados en esto, porque o sea, seguramente habrá quien lo puede pasar haciendo part-time y conozco varias personas, pero en general creo que es más eficiente si te enfocas y listo. ¿Cómo me fue con el one-timers? Mis amigos que son abogados mexicanos que practican en Estados Unidos, todos hemos tomado el one-timers, entonces creo que trae buenas referencias y todos somos abogados practicantes en Estados Unidos, ya llevamos muchos años en Estados Unidos y lo seguimos recomendando y creo que ha funcionado. Y sí, one-timers solamente para California. Gracias, Jorge. Tus tips, ¿qué hiciste? Cuéntanos la receta mágica. Bueno, de entrada, yo cuando fui a ver el tema del LLM, yo quería hacer un LLM creo que le llaman Tax Law, ¿no? No me acuerdo si es el nombre del Sí. LLM. Porque gran parte de mi práctica aquí en México es eso, ¿no? Asesoría y litigio. Pero cuando hablé con la persona de la encargada, no me acuerdo con quién fue exactamente. Con Robin seguro. No me acuerdo si fue con Robin o con alguien que es Heidi. mexicano, Ah, no sé. o con Jairi, probablemente. Me dijo, oye, ¿sabes qué quiere hacer la barra? La verdad no se me había ocurrido. Y le dije, no, pues igual y sí, ¿no? Entonces, ¿qué me recomiendas? Y dice, no, pues mejor toma materias que vayan a venir a la barra, ¿verdad? Y dije, pues me parece lógico. Me dijo, no, pues luego ya ves lo de Tuxtla, ¿no? Bueno, ok. Entonces, la mayoría de mi programa fue enfocado a materias que venían en la barra, ¿no? Tomé Evidence, tomé Property, tomé Wills Trust, no me acuerdo cuál es el otro, porque es una materia que trae los tres. Wills Trust and States, así puras materias de Civil Procedure.
y el Professional Responsibility, ¿no? Que esa, por supuesto, la tienen que tomar porque esa materia siempre viene en la barra, ¿no? Entonces, eso me ayudó para a familiarizarme un poco más. No sabía cuánto tenía que estudiar ni nada. Estuve preguntando. Me recomendaron one-timers también. Pero un amigo mío que hizo bastantes veces el examen de la barra me dijo, no, ¿sabes qué? Mira, yo te recomiendo y si puedes, toma sesiones con la tutora. Entonces dije, ah, ok, está bien. Y le dije, ¿cuánto tiempo? Y me dijo, no, pues estudié 2 meses. Dije, ah, pues órale, no, pero como que dije, no creo, eso se me hace muy poco. Tuve una plática con ella, como para ver si me gustaba la idea y terminé estudiando como Andrea igual 4 meses, o sea, yo salí en diciembre y empecé a estudiar como a finales de marzo. Entonces, ya cuando me dijo, no, sé, es que me hubiera gustado que estudiara 6 meses, yo también, o sea, se lo recomiendo, sobre todo porque yo tengo un despacho, no podía dejar el despacho, yo no pude dedicarme por lo menos los 2 primeros meses al 100%. Y los últimos 2 meses que sí fue, pues no a lo mejor un 100%, pero sí un 95% porque tenía que seguir atendiendo llamadas de clientes, de la gente de mi despacho y demás. O sea, sí, como dice Andrea, desayunaba, comía y cenaba pues la barra. Desde leer, hacía 2 ensayos, yo creo que casi diario. Sí, había en mis tiempos como que libres que me iba a caminar, pues sí, ya pasé el examen, lo pasé ahorita, me dieron los resultados en noviembre. Lo hice en julio y lo pasé en noviembre. Eh, no sé, me salía a caminar y me ponía podcast y demás, entonces, pues tienes que dedicarte lo más cercano que puedas al 100%. O sea, porque sí, lo ideal es como dice Andrea, pero no siempre se puede, ¿verdad? O sea, a mí sí me hubiera gustado, o sea, porque sí fue una presión como que después va creciendo la presión, ¿no? Conforme va pasando el tiempo, sobre todo porque son 14 materias y, por ejemplo, yo vi 5 o 6 de los topics, pero también es diferente lo que ves y lo que te preguntan, o sea, muchas cosas también no vienen en lo que viste en el programa y no porque el programa no esté bien, sino porque simplemente es un universo muy grande de información, de conocimiento del que te pueden preguntar. No sé si con esto se responde o... ¿No? Perfecto, perfecto. Oye, Muchas gracias. Rubí, yo quiero añadir que también usé Adaptivar y me sirvió Ah, mucho. sí, sí, es cierto, también es verdad. Yo aparte de BarMD, compré Adaptivar. Ujú. Entonces, ¿qué curso terminaste usando, Jorge? ¿Barbie y la No, tutora y Adaptivar? BarMD. De hecho, Ok. BarMD creo que la dueña, creo que es exalumna de USD, se llama Maureen. Y pues, la verdad es muy buena, o sea, está muy bien su curso y es muy buena como tutora. Yo he tomado 2 clases con ella, creo que martes y viernes me ha revisado ensayos y me da retroalimentación y demás. Súper. Si pueden, Jorge y Andrea, escriban en el chat los métodos que utilizaron para que queden ahí escritos. Lili, te escuchamos. ¿Cómo te estás preparando? Bueno, les dije, ¿no? Que ya ellos eran abogados y tanto Andrea como Jorge ya tienen su licencia en California. Lili se está preparando, pero dinos, cuéntanos tu experiencia, ¿con qué lo estás haciendo? ¿Con qué método? Yo me entrevisté con la gente de Burberry y con Timis. Y a la final me decidí por Timis, porque ambos tienen un curso con la extensión o con el componente adicional para abogados extranjeros, ¿no? Y me decidí por Timis. Yo les voy a hacer una confesión muy grande. Yo comencé estudiando, primero me tomé un mes para prepararme, estudié para el MPRE, tenía mi calendario perfecto, como Andrea, me levantaba en la mañana, estudiaba 3, 4 horas, me iba a hacer ejercicio y regresaba y hacía unas preguntas de práctica. ¿Ok? Perfecto. El MPRE lo hice con Barbie. Timis y Barbie, los dos tienen el curso para el MPRE gratis. Aprovechenlo. De hecho, lo abrieron ayer y lo pueden ir haciendo y presentando, porque contra antes salgan de eso, es una preocupación menos que van a tener. ¿Ok?
Incluso Barbie les envía gratis un libro, el libro soporte que después les queda con todas las reglas de responsabilidad profesional. Después me quedé con Timis para el examen para la barra y comencé con el mismo cronograma, pero tratando de trabajar unas horas y el resto del tiempo estudiando. Y cuando llegó diciembre entré en crisis. Entré en crisis, literalmente entré en crisis. Después, los tutores de Timis me dijeron que eso era algo muy normal, que era un proceso que le ocurría a muchas personas. Yo nunca había experimentado algo así, pero literalmente entré en crisis y lo somaticé. Me llené de ronchas, o sea, me puse un desastre y decidí hablar con ellos y además estaba evaluando lo de... Eso fue como que la gota que desbordó el vaso y decidí cambiarme para el examen, aprovechando que Missouri iba a tomar el examen Next Generation en julio. Y dije, este es el mío. O sea, todas las señales, todos los caminos apuntan a que tengo que presentar ese examen. Y ahora sí estoy dedicada muchas más horas al día para las prácticas y para los estudios, sobre todo porque nosotros tenemos que estudiar un poco más. Si el JD común que haya estudiado aquí, que haya hecho su bachelor aquí, tiene que estudiar durante 3 meses para el bar review full time, imagínense nosotros que tenemos que ahondar un poco más en toda la información, tenemos que entenderla, procesarla, tenemos que aprender más y tenemos que estudiar más. Entonces, tomen eso en cuenta, no hagan crisis y recuérdense que si hacen crisis, siempre pueden posponerla una vez, por lo menos en el caso de Missouri, puedes posponerla una vez más sin perder lo que pagaste, que es la inscripción, y sin tener que pagar más que $100, algo así adicional, que es una gran ventaja, ¿no? Antes que ir a presentar su examen mal preparado. Pero sí, yo me quedé con Timis. Y también tengo unos libros así, yo no sé si me ven que ya me conecté por otro lado con el teléfono. No te vemos, pero espérame. No ¿Ven? te Unos vemos. libros bien gordos de todas las materias. Básicamente son las mismas materias que en California. No te vi por allí Secure Transaction y corporaciones, esa también está incluida, pero para el Next Generation, para el nuevo examen, solamente van a ser 8 materias y más skills que materia como tal, que asignatura. Entonces, tomen eso en cuenta cuando vayan a decidirse para qué examen van a presentar. A la larga, de entre 2026 y 2028, todas las jurisdicciones van a terminar utilizando el Next Generation. Es solamente todas las jurisdicciones que tienen el examen uniforme, ¿no? El UBE. Y el examen, en vez de durar 2 días, dura día y medio, son menos preguntas, pero más desarrollo. Es completa, cambia por completo la metodología. Sí he tenido buena respuesta de CIMIS en ese aspecto cuando les dije que me quería cambiar. Todavía estoy esperando que me envíen el curso nuevo. Sigo estudiando las materias porque la final la materia, el contenido de las materias es el mismo, pero estoy esperando que me envíen el curso con las prácticas en función del nuevo examen. Y ellos en todo me han apoyado, me han ayudado, no me cobraron adicional. O sea, en ese sentido ha sido muy bien. Buenísimo, perfecto. Por último, eh, específicamente a Andrea y a Jorge que ya hicieron el examen. Les quiero preguntar acerca de ese día, ese momento, alguna experiencia que quieran contar de cómo fueron esos días del examen, cuántos días se hace examen, qué comieron, qué hicieron, cómo durmieron. Cuéntenos, por favor. No durmieron. Casi, casi, Andrea. A mí, fíjate, Rubí, me tocó el primer examen online. Es el que venía, fue en COVID y es justo, o sea, yo iba a hacer el examen en junio, o es en julio, ¿no? Es el examen de California es en julio y lo pospusieron hasta octubre. Y era online. Y a mí me puso muy nervioso que fuera online porque entonces ya era mi responsabilidad del internet, la conexión y todo lo demás. Entonces, estaba muy preocupada por eso y estaba preocupada también porque me da miedo que los compañeros hicieran trampa. Y porque si es que cómo va a estar el tema de online, o sea, cómo van a regularlo. Y además era una cosa súper específica. Antes no existía eso y pues ya sabías que de por sí vienes compitiendo con gente que su primer idioma es el inglés, que estudiaron el JD en Estados Unidos
Y ahora súmale que igual y pues ya no está tan regulado, que no tienen los famosos proctors por todos lados viéndote así. O sea, ¿cómo iban a hacer eso? Y bueno, ya tuve que entender que eso no estaba bajo mi control y que sí te decían mucho en Navarra como que vamos a estar viendo las retinas y a dónde volteas. Yo creo que era para que no escribieras en la pared atrás o algo así. Y entonces yo así de que no quería ni ver a ningún otro lado más que al la pantalla. Pues sí estaba obviamente muy nerviosa y pues traté de hacer mi rutina de siempre, ¿no? O sea, me levanté, fui a hacer ejercicio, comí lo de que siempre comía y pues ni modo, ¿no? Y sí, no duermes, pero pues tienes tanta adrenalina en el cuerpo que no necesitas ni dormir. Así fue mi Después te duermes una experiencia. semana completa, ¿no? Del estrés, pero Sí, va subiendo, como dijo Jorge, o sea, va subiendo la presión conforme te acercas al examen y ya esos días, pues la manejas, la sabes manejar. perfecto. Jorge, cuéntanos. Pues como, ¿qué será? Como 2 semanas. Lo que pasa es que, pues, siendo honestos, a mí me gusta mucho la fiesta, ¿no? Entonces llegó un momento donde cuando faltaban como 3 meses, exactamente un poquito, o sea, cuando iba a ser el punto de los 3 meses fue un 30 de mayo, junio, julio, creo que fue un 30 de mayo o algo así. Dije, ¿sabes qué? Si no, o 30 de abril, fue un 30 de abril. Dije, si no dejo de tomar, pues no la voy a hacer, ¿no? Entonces, dejé así de tomar porque tienes un día de descanso en el programa, ¿no? Entonces yo como que los viernes decía, no, pues cena con mis amigos o mis papás y vino, ¿no? Pero pues luego al siguiente día te levantas y es así como que, híjole, pues no quieres estudiar, ¿verdad? Entonces dejé el vino, pero pues para suplir el vino dije café, ¿verdad? Entonces empecé a tomar café. Y dije, ¿sabes qué? Esto va a ser un problema porque si tomo café, me van a dar ganas de ir al baño durante el examen porque es diurético el café, te dan ganas de hacer pipí. Y dije, híjole, pues ¿qué voy a hacer, no? Y además tengo que acostumbrarme a desayunar lo mismo. Entonces, como exactamente 2 semanas y media antes, 3 semanas, dejé el café, pasé por el proceso donde me dolió la cabeza, pero me dolió 2, 3 días y, o sea, seguí con puro té verde, ¿no? Pero poquito nada más para que el efecto diurético no fuera tan fuerte. Y durante las últimas 2 semanas estuve comiendo barritas, ¿ok? Porque yo hice el examen en Los Ángeles Convention Center. Entonces está muy suave porque estaba en mi hotel y pues a 3 minutos caminando estaba donde era el examen, ¿verdad? Pero pues no estaba en mi casa, entonces tenía que tener todo lo que fuera tener para poder hacer el examen, ¿no? Entonces me desperté, ese día, como dice Andrea, pues sí, un día antes, pues estás nervioso y demás, pero sí logré dormirme, yo creo que me logré dormir aún con la adrenalina como a las, no sé, 11:30, algo así, me desperté como 6, 6:30, tomé poquito té nada más para no tener los efectos adversos y desayuné una barrita, ¿no? Fui al examen. Cuando veo la primera pregunta, que me acuerdo era un ensayo de Trust, o sea, dije, bien, ¿no? O sea, esto no está tan mal. Le empecé a pegar, pero como que me emocioné. Te deja nada más tener un reloj que no sea eléctrico, ¿no? Entonces tenía mi reloj y me la pasaba así conforme pasaba el tiempo. Duré como hora 5 y dije, no, pues, ¿sabes qué? Tengo que ir al siguiente, ¿no? Porque eso o sea, la gestión de tiempo es muy importante en el examen, ¿no? El segundo ensayo fue uno de torts, que considero que no me debe de haber ido tan mal. Y el tercer examen era de, ¿cómo se llama? Business Associations. Este, no salí así que yo diga como que, wow, ¿sabes qué? Qué gran trabajo hice. Y la tutora me había dicho eso. Si sales así como que, híjole, estuvo súper fácil, me voy a preocupar, ¿no? Y deberías de preocuparte. Pero salí molesto porque no sentí como que hubiera podido dar todo lo que yo hubiera querido, ¿no? O sea, no que no, es diferente cuando estás en la presión, cuando estás en un,
cuarto enorme con 1000 personas haciendo el examen, oyes cómo teclean, o sea, es una presión muy diferente, ¿no? ¿Sabes qué? Me voy a recuperar ahorita en la segunda parte y entro y una de las materias, o sea, de mis menos fuertes era constitucional. Y era el ensayo feo, ¿no? Porque en todas las administraciones hay un ensayo feo. O sea, donde ponen así algún topic raro. Como creo que hace 2 años hubo uno de property que tenía rule against perpetuities, ¿no? Y nadie lo esperaba, ¿no? Pues ahorita fue el de constitucional con unos temas raros, ¿no? Y me acuerdo que fue así como que no puede ser, ¿no? O sea, me toca que no es mi fuerte, pues contra viento y marea, como dicen, empecé a escribir, 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 escribir. Lo saqué lo mejor que pude, estoy seguro que ese fue mi peor ensayo. El que siguió fue Professional Responsibility. Debía haber hecho un buen trabajo ahí. Y el último es ay, se me fue, ¿cómo se llama? El Performance Test. Y el Performance Test pues un ensayo, forma parte de los ensayos que es muy importante porque vale el doble. Entonces tienen que prestar especial atención en ese ensayo porque si te va bien te puede ayudar y si te va mal te puede perjudicar bastante, ¿no? Por el puntaje que tiene. Y me acuerdo, me quedaban como 5 minutos extras y pues ya lo verán cuando estén estudiando para el bar, pero hay un formato para hacer el performance test y ellos te enseñan que tienes que sacar mínimo un 65 de calificación, pero puedes hacer cosas para sacar más puntaje, ¿no? Y dije, ¿sabes qué? Me la voy a rifar y voy a hacer un punto extra para ganar más puntos. Me aventé el punto extra y cuando termino el examen, platico con un amigo y me doy cuenta que parte de lo que hice del punto extra, una operación aritmética, la hice mal, ¿no? Y no, hombre, estaba, o sea, frustradísimo, ¿no? Frustradísimo, frustradísimo. Dije, no, pues ya esto, o sea, total. Al siguiente día pues, son las 200 preguntas del MBE. Este, y pues como que ya estaba más, pues no sé, yo creo que, no resignado, porque no es la palabra, pero a lo mejor menos estresado. Y como que fluí con ellas, pero lo mismo, tienen que tener un reloj y estar viendo el tiempo porque te consume, o sea, no te puedes agarrar y decir, ay, no, voy a razonar esta pregunta, porque pues tienes 1 minuto 48 por pregunta, ¿no? Entonces, pues esa fue mi historia con la barra. Gracias. Dice que cuántas preguntas son de selección múltiple. Acabas de decir 200, Jorge. Sí, 100 y ¿Dijiste? 100. 3 horas de 100 y 100. Ah, ujú. ¿Y cuántas preguntas son de desarrollo? ¿Cuántos son ensayos? 6 ensayos, que son 5 ensayos y un PT. O sea, 6. Ok, perfecto. Lili, ¿querías agregar algo? No, le quería preguntar a Jorge con respecto al examen. ¿Qué hay de cierto? Porque yo todavía no lo he presentado. Yo tenía que hacer o tengo que hacer, solicitar el uso o pagar adicional, ¿no? Como un permiso para usar en la laptop. Y según entendí, el examen es manual. Si tú no usas tu laptop, tienes que escribirlo en papel. ¿Eso es cierto? Pues en California es en laptop y tienes que solicitar si tú lo quieres hacer manual. Pero en California de default es en laptop. O pues el de default es, por lo menos en los que son UBE, el default es, con toda seguridad, el MBE, el que son las 200 preguntas de selección múltiple, te dan una hoja para que tú Ese marques, ¿no? sí, ese sí. Ese sí es en hojita, pero los ensayos sí son en laptop. Y para los ensayos tienes que pedir con anticipación el uso de la laptop. Y entonces te No, envían un software o algo donde básicamente te colocan en tu propia computadora todos los firewalls posibles y tú no puedes abrir ni siquiera un corrector de texto. Tú no puedes utilizar nada ni abrir nada. Entonces, imagínate el estrés que tienen, que ese era otro, ¿no? Que un mes antes tenga que bloquear mi laptop y yo no me había preparado para eso y buscar otra laptop para poder estudiar, porque entonces, ¿dónde voy a tener toda la información para estudiar si mi computadora está bloqueada?
De todas esas cositas hay que tomarlas en cuenta para prepararse. ¿No fue esa también la experiencia, Jorge, en California? No, en California bajas el programa que es como el que utilizan en USD cuando hace exámenes. Se me fue Ujú. ahorita Exemplify. Sí, Lo bajas y haces como que un mock exam y pues ya te dicen así como que, listo, ya no lo vuelvas a abrir hasta que, no sé, el examen de la barra, ¿no? Y pues ya, sí. exacto. Sí, en USD tenemos ese programa para exámenes dentro de la maestría presencial y la maestría en inglés. Estamos tratando de incorporar Ah, ahora, a futuro, en el programa de español también ese mismo programa para que se vayan familiarizando, punto número uno, por supuesto, y para que ya lo tengan instalado y lo sepan utilizar este, qué para, bueno, para el nosotros no examen. conocimos No. ese ¿No? sistema. Perfecto, ya sí, se nos acabó el tiempo, nos superó el tiempo. De verdad que quiero agradecer a nuestros tres egresados por el tiempo. Gracias Jorge, Andrea y Liliana por compartir la experiencia. Como dijo Lili, hay muchas cosas que hablar de la barra, muchísimas. Y por supuesto que Lili será bienvenida para platicarnos cómo fue la nueva experiencia el nuevo formato de la barra, porque eso va a ser muy, muy, muy enriquecedor para todos los que van detrás de ti, Lili. Gracias a todos los que nos Claro, acompañaron. siempre. Un placer, como siempre, saludarlos a todas las esquinas de Estados Unidos y de América Latina. Gracias a todos. Gracias, Rubí. Buenas noches a todos. Hermosa noche. Gracias, buenas noches. Antes de que cierres la sesión, Ruby, voy a dejar en el chat mi correo de la universidad o vamos a hacer una cosa. Te envío a ti el, 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 El el checklist. checklist que te dije porque no logro abrir mi usuario No te de preocupes. mi Yo Drive. con gusto Te lo a todas las envío y personas que se cualquiera que lo registraron a la necesite. charla, les voy a compartir el checklist que tú tienes para Missouri. Con Ujú, gusto. perfecto. Que básicamente es el mismo para todas las jurisdicciones, bastante similar, ¿no? La Exacto, misma ruta. Ujú. exacto. Claro que sí. Un abrazo a todos. Saludos, Adriana. Saludos a todos Ay, nuestros Adriana, alumnos. saludos. Sí. Gracias. Bye, Chao. profe. Bye Bye, bye. Ruby.